Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, vamos a leer el versículo 20. Proverbios, capítulo 28, versículo 20. Dice Salomón aquí: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Bien, hermanos, como veíamos el domingo pasado, que fue cuando comenzamos a estudiar este texto que acabamos de leer, aquí encontramos un paralelismo entre dos ideas opuestas. Se contrasta al hombre de verdad, por un lado, es decir, al hombre justo, al hombre íntegro, con aquel que se apresura a hacerse rico. Recuerden que el contraste no es entre el hombre íntegro y el rico, porque se puede ser rico y ser íntegro al mismo tiempo. Ese no es el contraste que tenemos aquí. Más bien se contrasta al hombre de verdad, al hombre justo, con aquel que desea hacerse rico. Aquel que ha puesto las riquezas como una meta en su vida. Y todo el que desea hacerse rico rápido. Por eso el texto dice que el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa, nos dice el texto. Es imposible transitar por ese camino y retener al mismo tiempo la inocencia. Eso no puede ser. Para querer hacerse rico hay que amar las riquezas. Y para amar las riquezas hay que dejar de amar a Dios. El apóstol Juan no nos deja lugar a dudas al respecto. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que el amor por las riquezas en sí mismo es un grave pecado, porque destrona a Dios del lugar que le corresponde. Así que si un hombre desea hacerse rico y no utilice ningún medio deshonesto para lograr su objetivo, aún así ese hombre está en pecado. Un hombre que desea hacerse rico, aún sea honesto en todos sus tratos comerciales, ese hombre está en pecado. De hecho, ha cometido uno de los pecados más groseros y que más ataca la Escritura, que es el pecado de la idolatría. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y el texto original implicaría aquí la siguiente traducción: y especialmente la avaricia, que es idolatría. La avaricia, el amor por el dinero, el deseo de tener más, eso es idolatría. Por otro lado, cuando un hombre se ha puesto como una meta en su vida hacerse rico, terminará sacrificando cosas valiosas para poder obtener su objetivo. Si no sacrifica su moral, su honestidad, terminará sacrificando el tiempo que le debe a su familia, terminará sacrificando el tiempo que debe dedicarle al cuidado de su propia alma. Así que de un modo o de otro, este hombre no será sin culpa. Este hombre no será sin culpa. Querer hacerse rico y al mismo tiempo querer permanecer fiel al Señor y en inocencia es lo mismo que intentar atravesar por una piscina llena de lodo sin ensuciarse. Eso no se puede, hermano. Dice el texto aquí que eso es imposible, y el autor de la Escritura quería dejar tan claramente expresado esta idea que no se limitó a Proverbios capítulo 28, versículo 20. En muchos otros textos de la Escritura se nos dice exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, versículos 4 al 5, el autor nos da una advertencia: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes, es una orden de Dios, no te afanes por hacerte rico. ¿Por qué? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10, nos dice el apóstol Pablo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero. El amor al dinero.
Y estas palabras vienen a propósito del tema que estamos tratando en nuestra serie sobre la teología del trabajo. A partir del domingo pasado iniciamos el estudio de la justicia en los negocios y nosotros vimos que es la codicia, precisamente el amor por el dinero, lo que lleva a los hombres a negociar en un contexto de justicia. Me fascinó algo que estaba leyendo esta mañana en el libro de la Guerra Santa, como en el libro de Juan Bunyan, cómo los diabolianos se cambiaban el nombre. Y había un diaboliano que se llamaba Codicia, pero él se llamaba Buen Administrador. Pero la codicia es codicia, hermano. Es codicia. Y es la codicia lo que lleva a los hombres a negociar en un contexto de injusticia. La injusticia en los negocios surge de ese deseo del hombre inicuo de hacerse rico. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a tener una visión diferente de las cosas. Sabemos que Dios en ocasiones bendice la diligencia y bendice la responsabilidad en el trabajo con riquezas materiales. Así que no es pecado ser rico. No es pecado ser rico, pero sí es pecado querer serlo. En Primera de Crónicas, capítulo 29, David reconoce que es Dios quien en ocasiones da riquezas a los hombres. O en ocasiones no, es Dios que da riquezas y punto. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, dice David: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que es Dios, hermanos, quien da las riquezas, pero sabemos también que nuestra meta no es la de obtener riquezas. La meta nuestra como cristianos es primariamente glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. Y es precisamente en ese contexto que estamos estudiando la justicia en los negocios, porque nuestro Dios es un Dios justo. Así que todo hijo de Dios debe negociar en el contexto de justicia para mostrar de esa forma que es hijo de un Dios perfectamente justo. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, para responder esa pregunta vimos la semana pasada, en primer lugar, la naturaleza de esa justicia que debe caracterizar al creyente. ¿De qué justicia estamos hablando aquí? Porque los hombres hablan mucho hoy de justicia. ¿De qué justicia nos habla la Escritura? Y definíamos usando las palabras del teólogo puritano Richard Steele, que consiste en un hábito mental que nos dispone a dar a todos lo que es debido. Así que no se trata de acciones aisladas de justicia, sino más bien de un hábito, de un modo de vida caracterizado por acciones justas, una disposición que mueve a dar a todos lo que es debido. Así que esta justicia que debe caracterizar a los hijos de Dios no va en contra de que éste obtenga ganancia en sus negocios. Tampoco exige al hijo de Dios que gane de menos. El hijo de Dios debe procurar ganar lo que es justo, pagar lo que es justo, que todos obtengan lo que es debido. Y luego de haber establecido esta verdad general, nosotros pasamos a considerar, en segundo lugar, los casos particulares en que esta justicia debe ser ejercida. Una cosa es tener principios generales, otra muy distinta es saber cómo se aplican esos principios a los casos particulares. Casos particulares en que esta justicia debe ser ejercida. Vimos uno, debemos ser justos en nuestros tratos de compra y venta. Y hoy pasaremos a considerar otros casos que nos ayuden a visualizar de una manera más práctica a qué se refiere Dios cuando nos dice que debemos ser justos en nuestros asuntos de negocios. De ese modo nuestra conciencia va a ser educada por medio de la palabra de Dios. Nuestra conciencia nos acusará cuando tenga que acusarnos. Nuestra conciencia nos defenderá cuando tenga que defendernos. Es bueno tener una conciencia educada. ¿Cuáles son los casos particulares en que debemos mostrar justicia? Primero, debemos ser justos en nuestros tratos de compra y venta. Segundo, y pasamos a material nuevo ahora, debemos ser justos pagando nuestras deudas dentro del límite previamente determinado.
Debemos ser justos pagando nuestras deudas dentro del límite previamente determinado. Aquí debo decir, antes de entrar a las deudas, que la prudencia nos debe mover a ser cautos antes de endeudarnos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con las deudas. Hay que ser cautos, hay que estudiar bien la situación antes de meternos en una deuda. Pero una vez la deuda ha sido contraída, luego de haber meditado bien el asunto, la justicia requerirá de nosotros que dicha deuda sea puntualmente saldada. De no hacerlo así, estamos quedándonos con ciertas pertenencias que por derecho no nos corresponden. Usted lo debe, eso no es suyo. Cuando usted no paga a tiempo sus deudas, usted se está quedando con pertenencias que por derecho le corresponden a otro. Eso no es suyo, usted lo debe. Antes de seguir avanzando en este tema, debo tratar con una objeción que puede surgir en la mente de algunos. Alguien podría decir, ¿pero acaso no nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada? Y si la Biblia dice, no debáis a nadie nada, ¿cómo usted se para aquí esta mañana a decirnos que debemos pagar puntualmente nuestras deudas? Más bien usted debería decir que un cristiano no debe endeudarse y punto. No. Cada texto debe ser interpretado en su contexto y a la vez a la luz de la enseñanza general de la Escritura. Y hermanos, la Escritura no prohíbe al Hijo de Dios endeudarse. Al cristiano no le está prohibido en la Escritura tener deudas. Más bien la Escritura regula las deudas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, versículo 25. Dice Dios en su palabra, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, y ahí al hablar de prestar está implicando dos personas, un acreedor y un deudor. Y Dios dice en su palabra, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, no le impondrás usura. Pero aquí se habla de prestar dinero. Y en Mateo capítulo 5, versículo 42, para que alguien nos diga, no, eso es en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículo 42, el Señor Jesucristo habla de esto también. Mateo capítulo 5, versículo 42, dice el Señor, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehuses. Este último texto sería insensato de mi parte citarlo sin dar algunas advertencias aquí, porque puede dar lugar a muchos malos entendidos. De hecho, yo debo decir que no existe, yo creo en la Escritura, una porción que sea más mal interpretada que el Sermón del Monte. Por eso es importante que nosotros veamos qué es lo que el Señor está diciendo allí. Algunos creyentes leen el Sermón del Monte, exacto, como si se tratase de una nueva ley que debe ser seguida al pie de la letra, sin darse cuenta que lo que el Señor está haciendo en el Sermón del Monte es proveyéndonos cuál es el espíritu correcto de la ley que ya Dios dio. El Señor no nos está dando una ley nueva en el Sermón del Monte. Él más bien nos está interpretando cuál es el espíritu correcto de la ley. Y si nosotros interpretamos este discurso del Señor, tomando cada palabra al pie de la letra, vamos a llegar a conclusiones peligrosas y absurdas. Por ejemplo, en el versículo 41 dice el Señor, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Pero vamos a suponer que la persona que nos está pidiendo que lo llevemos 1 milla, solo necesita ir 1 milla más lejos. Y nosotros, por apegarnos a la letra del texto, lo llevamos 2. ¿Qué va a suceder? Que lo vamos a dejar 1 milla más lejos del lugar donde él quería ir. Yo no puedo pegarme a interpretar la letra del texto tal cual está allí. Debemos entrar en el espíritu de la ley. Bueno, de igual modo, hermanos, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo al que te pida, dale? ¿Significa eso que yo debo dar a toda persona que me pida dinero, aun se tratase de un pedidor profesional?
que está viviendo de la caridad pública para no trabajar? ¿Cómo nosotros podemos congeniar ese texto con segunda de Tesalónica capítulo 3, versículo 10, donde el apóstol Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma? ¿Cómo yo puedo congeniar ambas ideas? Al que te pida, dale. Y Pablo dice, el que no quiera trabajar, que no coma. O cuando el Señor dice aquí, al que te pida prestado, no se lo rehuses. ¿Significa eso que el Señor nos está pidiendo que prestemos dinero a todo el que nos lo pida? En el Salmo 112, quédense allí en Mateo, pero en el Salmo 112, versículo 5, hay un texto que nos puede dar un balance perfecto aquí. Dice el salmista, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Es decir, este hombre se compadece del necesitado y no cierra su corazón contra el necesitado. Sin embargo, sigue diciendo, él gobierna sus asuntos con juicio. Él gobierna sus asuntos con juicio. Hermanos, tenemos que ir al contexto de estas expresiones. El Señor no nos está pidiendo que malusemos nuestros bienes. Si nosotros observamos el contexto general de este texto, veremos que el Señor está hablándonos aquí más bien de ayudar al realmente necesitado, aun sea a costa de sacrificios de parte nuestra. Pero es obvio que aquí no está incluido la idea de dar nuestros bienes a vividores profesionales o a personas que harán un uso irresponsable de él. Eso no sería gobernar nuestros asuntos con juicio. Y creo pertinente citar aquí las palabras del doctor Martin Lloyd-Jones hablando del Sermón del Monte y de ese texto específicamente. Nuestro Señor no quiere decirnos con su palabra o con sus palabras que ayudemos a los que defraudan, ni a los mendigos profesionales, ni a los borrachos. Lo que se condena aquí es la tendencia de no ayudar a los que realmente lo necesitan por razón del yo y del espíritu egoísta. El hombre que está bajo la influencia de la bebida y que nos pide dinero no está necesitado, como tampoco lo está la persona que es demasiado perezosa para trabajar y vive de pedir. Pero si veo que mi hermano está necesitado y tengo bienes materiales y estoy en condiciones de ayudarlo, no puedo cerrar las entrañas de mi compasión, porque si lo hago, el amor de Dios no está en mí. El amor de Dios es un amor que se da a sí mismo para ayudar a los que están en necesidad. Cierra la cita. Así que hay dos extremos aquí que todo hijo de Dios debe evitar. Por un lado, debe evitar ese espíritu egoísta, ese espíritu tacaño, que no permite ayudar liberalmente a aquellos que verdaderamente están en necesidad. Es a eso que Cristo se refiere aquí cuando dice al que te pida, dale. En el contexto de que hay una verdadera necesidad y en el contexto de que yo tengo con qué ayudarlo. Eso es lo que Cristo está condenando aquí. Pero por el otro lado, debemos evitar ese espíritu irreflexivo que nos lleve a hacer un mal uso de nuestro dinero por simple sentimentalismo. En Proverbios capítulo 3, versículo 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Hay personas a quienes no es debido hacer el bien porque estaríamos alimentando una irresponsabilidad. Estaríamos alimentando una irresponsabilidad. Habiendo hecho toda esta aclaración, volvamos al punto donde nos quedamos anteriormente. Como hemos podido ver en los textos antes citados, en Romanos capítulo 13, versículo 8, no tenemos una prohibición absoluta a pedir prestado o a prestar. Eso no es lo que está hablando Romanos 13, 8, cuando Pablo dice no debáis a nadie nada. Ahora, lo que sí está prohibido aquí es que luego de haber tomado dinero prestado, no paguemos en el tiempo previamente estipulado. El salmista nos dice en el Salmo 37, versículo 21, el impío toma prestado y no paga. Eso es lo que está condenando Romanos capítulo 13, versículo 8. Es un síntoma de impiedad tomar prestado y no pagar. Repito, hermanos, que cuando hacemos eso nos estamos quedando con bienes
que por derecho le pertenecen a otra persona. De ahí la necesidad de ser muy cautos a la hora de adquirir una deuda. Debemos estar seguros de que esa deuda es estrictamente necesaria para el desarrollo de nuestro negocio, no para cosas superfluas. No para cosas superfluas. Hay personas que empeñan hasta la camisa con tal de vivir un estilo de vida superior a los ingresos que tiene. No, para eso no se pueden adquirir deudas. Estamos hablando aquí de un individuo que ha ponderado bien un negocio y sabe que necesita capital para echar su negocio adelante, pero él también sabe que tiene con qué responder sus compromisos. Si no, no se mete en deuda. Y en este asunto debemos tener cuidado con traspasar los límites de la prudencia y de la discreción dentro de la iglesia. El hecho de que seamos hermanos en Cristo no quiere decir que podemos ir donde cualquier hermano miembro de la iglesia y hacer uso de esa conexión espiritual para que nos presten dinero. Eso es indiscreción. Eso es una imprudencia. Si usted obviamente no tendrá con qué responder a ese compromiso y ese dinero usted no lo necesita para comer, ese hermano sería sensato si no le presta el dinero. Eso no es carnalidad, hermano, eso es sensatez. Eso es gobernar los asuntos con juicio. Y eso es lo que dice el salmista. Pero por otro lado, si la deuda ya ha sido adquirida, como dije ahorita, luego de haber ponderado bien el asunto, tampoco debemos ampararnos en el hecho de que somos hermanos para dilatar el pago de la deuda. Porque eso sería en violación a las palabras de Pablo en 1 Tesalónica 4:6, donde dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y si usted le quita dinero a un hermano y no se lo paga en el tiempo apropiado, usted lo está agraviando. Usted lo está agraviando. Eso está mal, hermano. Eso es pecaminoso. Y Dios dice, yo vengaré eso. Pero ¿qué sucede si adquirimos una deuda luego de haber hecho cálculos sensatos, aún luego de haber pedido consejo a otros? Pero por asuntos meramente providenciales el negocio se va a pique. Eso puede suceder. Yo hice todos mis cálculos, pero habían asuntos providenciales que yo no estaba esperando, fuera de mi alcance, que llevaron mi negocio a pique y ahora yo no puedo pagar en el tiempo acordado. ¿Qué debo hacer como creyente? Hay dos cosas que debes hacer. Primero, dar la cara. Hermano, lo primero que tú debes hacer es dar la cara, ir donde la persona y decirle, hermano o amigo, en caso de que no sea un creyente, hay un compromiso que ciertamente yo he adquirido contigo, pero que yo no puedo honrar en el tiempo que acordamos. Y en segundo lugar, debemos proponer algún plan de pago distinto acorde con la nueva realidad que tenemos. Debemos acordar un plan de pago en el cual iremos saldando dicha deuda poco a poco. Ay, hermano, es que yo debo 1,000 pesos y solamente me sobran 10 en mi presupuesto todos los meses. Abónale 1 peso al mes, aunque te pases 1,000 meses para pagarlos. Pero no dejes de pagar. No dejes de pagar. Hermano, es importante que vayas delante de la persona y acuerden un plan de pago. ¿Saben por qué? Como bien señala el pastor Arocha, de ese modo estaremos reconociendo de una manera práctica que ese dinero pertenece a nuestro acreedor. Y le estamos diciendo con eso, yo tengo el firme deseo de pagar. Yo tengo un fuerte deseo de pagar mi deuda tan pronto como las condiciones me lo permitan. Debe quedar claramente establecido en los demás que tenemos un enorme deseo de pagar dicha deuda. Y en ese contexto debemos decir, hermanos, que es totalmente inexcusable y digno de toda condenación que una persona se llame a sí misma hija de Dios y teniendo una deuda que supuestamente no puede pagar por falta de fondos, se ha visto comprando artículos superfluos y costosos, dando viajes al extranjero o simplemente manteniendo un nivel de vida que obviamente cuesta dinero.
Eso es inexcusable, eso es digno de toda condenación. Esos viajes y esos artículos lo estás comprando con un dinero que no te corresponde. Ese dinero no te pertenece. Ese dinero está endeudado, es de tu acreedor. Y hermanos, eso es digno de toda condenación, eso es inexcusable. El que debe un dinero que no se compre ni un par de medias, porque ese dinero lo debe. Eso es lo que manda la justicia. Es de tu acreedor. Por eso es que decimos que la prudencia vaya adelante. Que la prudencia vaya adelante. La prudencia va primero antes de endeudarse. Y no solamente la prudencia va adelante antes de endeudarse, sino también, hermanos, antes de prestar. Antes de prestar, hermano, tú tienes todo el derecho de preguntarle, aún sea un hermano de la iglesia, ¿cuánto tú ganas, hermano? Tú tienes derecho a preguntarle, ¿para qué tú necesitas ese dinero? ¿Cómo tú piensas pagármelo? ¿Con qué tú cuentas para eso? Hermano, eso no es carnalidad, eso no es falta de amor, eso es sensatez. Y después vemos cómo esas cosas llegan a la iglesia y causan problemas entre los hermanos. ¿Por qué? Porque faltó prudencia, tanto en el que prestó como el que cogió prestado. En tercer lugar, los empleados y los empleadores deben ser justos en sus trabajos. Estamos en el tercer caso particular ahora. Los empleados y los empleadores deben ser justos en sus trabajos. Unos haciendo lo mejor que puedan, los empleados. Otros pagando lo que es debido, o sea, los empleadores. Eso es lo que manda la justicia. A los empleados debemos decir aquí que usted va a recibir un pago por la labor prestada. Por tanto, debe ser justo en hacer las cosas de tal modo que ese dinero percibido haya sido bien ganado. Y más aún si le trabaja a un cristiano. Porque a veces uno dice, no, tú sabes que el jefe mío es creyente. Y no, precisamente porque es creyente. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2? Si algunos tienen amos que sean creyentes, no lo tengan al menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Porque van a ser creyentes y amados los que se van a beneficiar de tu buen servicio. Si estás trabajando para un creyente, debes esforzarte doble. No podemos permitir que la ociosidad o simplemente el tomar más trabajo del que podemos sobrellevar nos lleve a rendir una labor que pudimos haberla hecho mejor. Hay hermanos que están empleados en una oficina y en su tiempo de trabajo hacen otros trabajos. No, hermano, eso es pecado, eso es injusto. A usted le están pagando por hacer ese trabajo en esa oficina. Usted no tiene derecho a tomar el tiempo de su jefe para usarlo en otra cosa, a menos que su jefe le haya dado a usted esa prerrogativa. Y aclaro, no porque usted la pidió, sino porque él se la dio, porque usted no tiene derecho a pedirlo eso. Es si él, por amor y porque hay poco trabajo, condesciende con usted si se lo permite, eso es otra cosa. Pero usted es empleado, su tiempo ya no le pertenece durante el tiempo de trabajo. Ese tiempo es de su jefe. Pero por el otro lado, también existen principios que abarcan a los empleadores. Y aquí quiero ir a Colosenses capítulo 4, versículo 1. No solamente los empleados deben hacer lo mejor posible, como dice el apóstol Pablo, como si fuera para el Señor, de todo corazón, sino que también los empleadores tienen principios que regulan su vida. En el capítulo 4, versículo 1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Y qué incluye para un amo el hacer lo justo y lo recto? Yo no puedo extenderme mucho en esto, hermanos, porque no me daría el tiempo, pero voy a mencionar 4 cosas rápidamente. En primer lugar, incluye un salario justo. En primer lugar, incluye un salario justo. Y alguien dirá, ¿y qué es un salario justo? Bueno, yo le sugeriría que tomara los mismos principios que vimos el domingo pasado a la hora de poner un precio. Usted puede tomar esos mismos principios y aplicarlos a la hora de poner un salario. Pero recuerda lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 1 al 4. Dios juzgará la opresión de los pobres.
Ay, hermano, pero eso lo dice a los ricos inconversos. Es verdad, lo dice a los ricos inconversos, pero si eso se lo dice Dios a los ricos inconversos, ¿cuánto más no se lo va a decir a los ricos creyentes? Salario justo. Segundo, incluye también un trato humano. No solamente salario justo, sino también un trato humano. Un jefe cristiano tiene todo el derecho a darle órdenes a sus siervos. Un jefe cristiano tiene todo el derecho a exigir que sus empleados hagan lo que deben hacer, pero siempre recordando que es un ser humano. Y tratándolo como dice Mateo capítulo 7, versículo 12, lo que tú quieres que los otros hagan contigo, eso mismo haz tú con ellos. Y es penoso ver cómo algunas personas se llaman hijas de Dios y maltratan a sus siervos, maltratan a sus empleados verbalmente. No. Se le debe dar un salario justo, se le debe dar un trato justo. Tercero, incluye también condiciones justas de trabajo. Condiciones justas de trabajo. En Isaías capítulo 58, versículo 3, Dios amonesta a los amos que le dan condiciones injustas a sus empleados. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí están los judíos diciendo, Señor, yo no entiendo, yo ayuno, oro delante de ti, tú no me bendices, ¿por qué? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Por eso Dios no oye tu oración. Porque tú eres un opresor. Y no vayamos únicamente a una fábrica, no. Vamos a nuestras casas, hermanos. Porque muchas veces en las casas nuestras hay personas que laboran. Personas llamadas muchachas del servicio. Y hay que darle condiciones justas de trabajo. ¿Qué significa eso? Que ellas tienen un horario de trabajo, no son esclavas nuestras que trabajan las 24 horas del día para que si al dueño de la casa se le ocurre llegar a altas horas de la noche y pide que le hagan una cena, la muchacha tiene que levantarse a hacérsela. No, para eso está su esposa. Esas muchachas tienen un horario de trabajo y Dios juzgará la opresión. Hay que dar condiciones justas de trabajos a los empleados. Eso es lo que dice Colosenses 4:1. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Salario justo, trato humano, condiciones justas y finalmente incluye ocuparnos de ellos como seres humanos que necesitan la salvación. ¿Cuánto cuidamos nuestro testimonio cuando estamos delante de ciertas personas que están en una posición por encima de la nuestra? Pero qué fácilmente echamos nuestro testimonio al piso delante de nuestros subalternos. ¿O es que el alma de ellos no es eterna? ¿O ustedes creen que ellos no van a ir al mismo infierno que los ricos? Hacer lo que es justo y recto con nuestros siervos incluye ocuparnos de sus almas también. Cuarto caso particular. El domingo pasado un hermano me dijo, hermano, tienen que haber algunos hermanos molestos con usted después de ese sermón. Bueno, si esos se molestaron, ahora vamos a ver qué pasa. Cuarto principio, debemos ser justos en pagar todo lo que es legítimamente impuesto por la ley o por la fe, y pagarlo con alegría y prontitud. Porque aquí no basta únicamente en cumplir el mandato, sino hacerlo de buen corazón. Debemos ser justos en pagar todo lo que es legítimamente impuesto por el Estado, por la ley o por la fe, y hacerlo con agrado, con alegría y con prontitud. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, qué hipócritas, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En palabras más modernas, ¿es lícito pagar impuesto?
dado que nosotros somos el pueblo de Dios, decían los judíos, y estos romanos nos están oprimiendo, ¿es lícito darle tributo al César? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y aquí los negociantes cristianos deben ser diferentes de todos aquellos que no profesan la fe y negocian como paganos, como si no hubiera ley. El Señor dice aquí, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice lo mismo en Romanos capítulo 13, usando palabras diferentes. Romanos capítulo 13, versículo 7, dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y es interesante notar que tanto en el caso de nuestro Señor como en el caso del apóstol Pablo, ellos estaban hablando en el contexto del gobierno romano, que distaba mucho de ser un gobierno pulcro y decente. Era un gobierno de depravados. Pero dijo Cristo, dad al César lo que es del César. Y Pablo dijo, cuando estaba gobernando nada más y nada menos que esa egregia figura de Nerón César, Pablo dijo, pagad a todos lo que debéis. Impuestos de aduana, impuestos sobre la renta, nada de devaluar mercancías, pagad a todos lo que debéis. Y digo esto porque muchos se amparan en ciertas excusas tratando de evadir este deber. Sobre todo, quieren ampararse en el supuesto de que los tributos que ellos pagan no se usan de la manera adecuada. La excusa es, ¿para qué yo voy a pagar mis impuestos? ¿Para enriquecer a unos cuantos funcionarios públicos? Si por lo menos usaran mi dinero para hacer carreteras, si por lo menos usaran mi dinero realmente para que el país funcione, pero estoy a estar pagando mi dinero y pagando los impuestos en la aduana para que venga un funcionario y se haga millonario con mi dinero. Yo debo decir dos cosas aquí respecto a ese argumento. En primer lugar, es Dios mismo quien nos ordena en su palabra que paguemos los impuestos exigidos por el Estado. Eso no es problema del presidente. Nosotros tenemos nuestra conciencia atada a la palabra de Dios. Y Dios nos dice en su palabra, paga los impuestos. Violar esto es pecado. Y nunca tenemos justificación para pecar. Ni siquiera el pecado de otro nos excusa para nosotros pecar. Así que si todos los funcionarios del gobierno fueran unos corruptos y fueran unos malévolos y se estuvieran haciendo millonarios con mi dinero, hermano, paga tus impuestos. Pero en segundo lugar, debemos advertir que los cristianos deben tener muchísimo cuidado a la hora de emitir o admitir una acusación contra un funcionario del gobierno. Mucho cuidado. Antes de admitir una acusación sobre cualquier persona, tenemos que tener pruebas irrefutables de ese asunto y generalmente esas cosas son muy difíciles de probar. ¿Tú crees que hay un funcionario en el gobierno que es corrupto? Hermano, tú tienes todo el derecho como ciudadano de la nación a reunir las pruebas y llevarlo a un tribunal. Pero mientras tanto, lo que tú no tienes derecho es a difamar a nadie. Llévalo a un tribunal, ese es el mecanismo de la justicia. Eso es como la factura de teléfono. Resulta que usted recibe una factura de 1,000 pesos y usted dice, pero mi teléfono ha estado desconectado. ¿Qué le exige la compañía dominicana de teléfono? Que usted pague el dinero y luego vaya a reclamar. ¿Usted cree que un funcionario es un corrupto? Bien, pague sus impuestos y sométalo a la justicia. Pero pague sus impuestos. Porque eso lo manda Dios en la ley. No podemos basarnos en el supuesto de que muchos funcionarios son corruptos para emitir ni admitir ninguna acusación contra ellos si no existen pruebas del caso. Y mucho menos, eso es una excusa para dejar de pagar los impuestos. Ahora noten que el texto de Mateo
El Señor no se limitó a decir, dad al César lo que es del César. Él dijo también, dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Por eso yo les decía en el encabezado, debemos pagar todo lo que es impuesto, no solo por la ley, sino también por la fe. Es cierto que todas las cosas pertenecen a Dios, pero entre todas las cosas hay algunas que Él ha pedido y que debemos apartarlas para Él en una forma especial. Por ejemplo, todos los días son del Señor, pero el domingo es, en una manera especial, el día del Señor. Y ese es el pecado que más violan los cristianos, supuestamente con una limpia conciencia. No roban ni matan, pero no observan el día del Señor. Vienen a la iglesia el domingo en la mañana, pero no vienen en la tarde. Tan pecaminoso es matar como violar el día del Señor. Ahora bien, todos los días son del Señor, pero ese día el Señor lo ha pedido para Él en una forma muy especial. Bueno, de igual modo, todos nuestros bienes son del Señor. Todo nuestro dinero es del Señor. Nuestra casa, nuestro carro, nuestra ropa, nuestros hijos son del Señor. Pero Él ha pedido en una forma especial y particular que de todos esos bienes nosotros apartemos para Él por lo menos el 10% de nuestros ingresos. Eso ya no es nuestro, eso es del Señor. Y si alguno utiliza ese dinero para usarlo en otra cosa, le está robando al Señor. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor en Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me ha robado. Traed pues los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Así que, hermanos, ¿cuál es nuestro deber de justicia? Debemos pagar todo lo que el Estado nos impone, todo lo que nuestro cristianismo nos impone. Pagar los impuestos al Estado, impuestos aduanales, impuestos sobre la renta, nada de devaluar mercancía, eso es robar. Eso es robarle al Estado. Y por otro lado, lo que nos impone la fe. Quinto y último, en esto voy a ser más breve, debemos ser justos en proveer para las necesidades presentes y futuras de nuestra familia hasta donde nuestras capacidades económicas nos lo permiten. Debemos ser justos en proveer para las necesidades presentes y futuras de nuestras familias hasta donde nuestras capacidades económicas nos lo permiten. Y algunas personas aquí tienen una visión desbalanceada, no saben diferenciar entre lo que es el amor por el dinero, por un lado, con lo que es una preocupación sana y juiciosa de procurar el sostén económico de la familia. Tan pronto un hombre toma a una mujer por esposa, se está comprometiendo delante de Dios y delante de los hombres a proveer para sus necesidades. ¿Y qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8? Que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Una persona que no provee para los suyos y sobre todo para los de su casa, es decir, su esposa, sus hijos, es peor que un incrédulo, dice Pablo, y ha negado la fe. Ah, hermano, pero la Escritura no nos manda a no afanarnos. Yo me llevo de lo que dice Cristo. No os afanéis por el día del mañana. Yo vivo lo comido por lo servido. No, hermano, no. Una cosa es afanarnos en incredulidad y otra cosa muy distinta es preocuparnos responsablemente por cubrir las necesidades de nuestra familia hasta donde nuestra capacidad económica nos lo permita. La Escritura nos manda a ser juiciosos en el uso de nuestros bienes. ¿Para qué? Para beneficio de nuestra familia. Esto quiere decir que no seremos tacaños con nuestros familiares. Eso quiere decir que no vamos a querer atesorar tanto dinero que nuestros hijos van a estar por ahí pasando necesidad y nuestra esposa pasando necesidad porque nosotros somos tacaños, duros de codo con nuestra familia. No, hermano, porque los bienes tuyos le pertenecen a tu familia también.
Eso es injusto. Eso es injusto. Tampoco vamos a hacer un uso irresponsable de tales bienes, es decir, gastándolo en cosas superficiales y sin control. No todo hombre que gana dinero debe pensar en un mañana, en que quizá mañana, hermano, tú amanezcas con un infarto en el corazón y te quedes tieso en una cama. ¿Y qué va a hacer tu esposa y tus hijos? Si tú ganas suficiente dinero para ahorrar, cuidando hacia el futuro de tu familia, pero por un uso indebido de tus bienes lo has malgastado, eso es injusto, hermano. Eso es injusto porque dice Proverbios capítulo 13, versículo 22, que el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El hombre bueno, claro, que tiene dinero, porque hay muchos hombres buenos que quisieran hacer algo, pero no pueden. Pero aquí estamos hablando de un hombre bueno que tiene con qué. Dejará herederos a los hijos de sus hijos. Este hombre no se preocupó únicamente por las necesidades de aquí y de ahora, sino que también hizo provisión para el futuro. Dice la Escritura que los padres atesoran para los hijos. Los padres atesoran para los hijos. Eso no es falta de fe, eso es una sensatez piadosa. Es lo mismo que sacar un seguro de vida. No, yo no tengo seguro de vida, yo tengo fe. No, hermano, si tú puedes tener un seguro de vida, busca un seguro de vida. Para el día que te entierren 7 metros bajo tierra, tu esposa tiene su vida tranquila. Eso es lo que hace un hombre bueno. Él dejará herederos a los hijos de sus hijos. Tenemos que ser sensatos, hermanos. Hay que tener cuidado con esa visión desbalanceada de la espiritualidad. Eso no es piedad, eso es insensatez. Bien, hermanos, hemos dicho que todo negociante cristiano debe mostrar a través de negocios justos que es hijo de Dios. Y recuerde lo que dije el domingo pasado, no estamos diciendo aquí que para ser hijo de Dios hay que hacer negocios justos, porque eso sería salvación por obras. No, la única manera para ser hijo de Dios es arrepintiéndote de tus pecados y yendo a Dios en arrepentimiento, aceptando por fe el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que uno se hace hijo de Dios. No, aquí estamos hablando de aquellos que ya se han arrepentido de sus pecados, que ya son hijos de Dios, ahora deben mostrar que son hijos de Dios a través de negocios justos. Y hemos visto ya algunos casos particulares en los que se ha de aplicar este sentido de justicia. Y a la luz de todo esto, quisiera concluir dejando 2 pensamientos en vuestras mentes a modo de aplicación. 2 pensamientos. Primero, debemos examinar nuestras vidas, cómo se ha desenvuelto hasta ahora en lo concerniente a este deber de la justicia. Probablemente ante los ojos de los demás somos personas honestas y justas. Nuestra reputación ante los ojos de los otros no ha sufrido ningún daño. Pero hermano, ¿qué te dice tu conciencia luego de haber escuchado todo esto? ¿Qué te dice tu conciencia? No pienses en lo que otros opinan de ti. ¿Qué te dice tu conciencia? Dejemos que la conciencia hable. No la silenciemos con argumentos y excusas humanas. Y luego que la conciencia haya hablado, hermano, ve delante de Dios en arrepentimiento, confesando abiertamente tu pecado y con la firme resolución de mostrar tu condición de creyente a través de una vida justa. Como dice Daniel, hablándole a Nabucodonosor, le dice: Rey, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Y en segundo lugar, otro pensamiento y último que quiero dejar en vuestras mentes a modo de aplicación es que debemos procurar que todos nuestros asuntos sean regulados por la justicia. De modo que sólo voy a reconocer como ganancia aquello que fue obtenido honestamente. Todos mis asuntos lo voy a tratar con justicia y solo vamos a reconocer como ganancia aquello que fue obtenido honestamente. Eso requerirá de nosotros que a la hora de tomar una decisión en casos dudosos, nos iremos por aquel camino que parece más honorable, más justo, más claro, más piadoso, más caritativo, aunque sea el camino por el cual vamos a ganar de menos.
Cuando estamos ante una disyuntiva, dos caminos, no estamos claros, hermano, vete por el menos dudoso, vete por el camino más caritativo, por el más honesto, aunque ganes de menos. Si alguien piensa que esa no es precisamente la forma más segura de hacernos ricos, les aseguro que es el mejor modo de guardar nuestra inocencia y de tener una conciencia limpia. Sí, es el camino más largo para hacernos ricos, es verdad, pero es el único con el cual mantendremos la inocencia. Es el único camino por el cual mantendremos una conciencia limpia. Y antes de orar para concluir, voy a leerles lo que dice el profeta Isaías. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, ese habitará en las alturas. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Ese, el que hace lo recto y todos sus asuntos los gobierna con honestidad y con justicia. Vamos a orar.